la sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglos ocultaron al rostro del hombre que no va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar. Aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más. Profeta causando problemas, a tu pastor charlatán. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada. Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio señal. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. Despierta, 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 que Cristo tu nombre llama. Despierta, 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 regresa pa' tu identidad. Despierta, 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 tú eres santo y especial. Profetas enseñan en todas esquinas, tu herencia ahí aprenderás. Mi gente toda sigue dormida, y es tiempo de levantar. Dios fue que nos tiró la herida, pero Él también nos va a sanar. Él fue que nos tumbó pa' abajo, Él también nos quiere elevar. Cuando Cristo Moreno regrese, con espada y furor va a llegar. Las naciones se hicieron unidas, ellos solo traman nuestra destrucción. No quiere que andemos arriba, por eso el pecado fue el que nos bajó. Regresa las leyes y los mandamientos, tu puesto arriba está mejor. Real sacerdocio, mi gente latina, somos Israel, la nación que escogió. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada. Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio señal. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. Hey, shalom, shalom familia, shalom, yo soy el oficial Ilan, aquí con el oficial. Y Rameel. All right, toda la alabanza al más altísimo. Estamos aquí con ustedes otra vez, otro día, otro Reino del Norte Radio. All praises, toda la alabanza. Hey, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? El tema es los hijos de Dios y los hijos del diablo. All right, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Okay, vamos a tocar un poco de eso, ¿verdad? Identificando quiénes son los verdaderos hijos de Dios, porque nos dicen que cualquiera puede ser un hijo de Dios, pero no es así, ¿verdad? Pero si Dios permite, Él le va a abrir los ojos, la mente, el entendimiento a todos ustedes para que puedan entender un poco de lo que el Señor en realidad nos quiere decir con esto. Yo sé que el oficial Issachar hizo una clase antes de esta. Él hizo la clase de, ¿cuál era? El Breaking Bread. Shoot, how do you say breaking bread? Quebrando pan, Quebrando ¿verdad? pan, Comiendo el simbólico, ¿verdad? Simbolización, lo que está en 1 Corintios 11, 23, 26, por ahí. Cuando el Señor dice que comamos el pan y el vino. Él dio el entendimiento de eso. Y eso es algo que nuestra gente en realidad tiene que entender, porque sabemos que en la Iglesia Católica se comen ¿cómo se le llama? La hostia. La hostia, ¿verdad? A ellos le llaman comulgar. Comulgar. Ellos comen la hostia y toman vino también. Sí. Ok, toman vino, pero en realidad no entienden lo que representa eso, ¿verdad? Eso es algo que han corrompido. Pero el verdadero entendimiento es algo mucho más pesado. Eso se va más a ese pacto, a nosotros alineándonos con el Señor. Esa clase que el oficial Issachar hizo antes del de nosotros es súper bueno, súper importante que ustedes vayan a escuchar y ver esta clase. Antes que nos vayamos directamente al tema, quiero comenzar con esto primero. Dame libro de 2 Corintios, capítulo 6, versículo 1. ¿Y me encontraste el versículo que te pedí? No lo encontré. Ok, está bien, no te preocupes. 2 Corintios, capítulo 6. Porque todos hemos venido
adorar a Dios, a servirlo, ¿verdad? Supuestamente hemos venido a servirlo, pero también tenemos que entender que en sirviendo a Dios, lo tenemos que hacer con una mente clara, una mente sin tener alguna otras razones por la que tal vez uno va a la iglesia, uno dice que ama a Dios, uno proclama ser cristiano. Porque todas estas cosas se pueden hacer en vano y no podemos hacer esto. Mira lo que dice el Señor. 2 Corintios capítulo 6, léeme versículo 1. Este es el segundo libro de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Es lo que dice acá. Aquí dice Pablo. Él dice, nosotros, como dijo, laboradores. Colaboradores. Colaboradores está hablando que el labor es el trabajo. ¿Cuál es el trabajo que el Señor nos mandó acá, a este mundo? A ir a despertar a las 12 tribus de la nación de Israel, a su pueblo que está regado por todas partes. Ese es el labor que estamos haciendo. Pero Él nos llama colaboradores, ¿verdad? Porque este trabajo no se hace solo. Este trabajo es un conjunto de todos nosotros reuniéndonos, porque Él también nos dice en Sofonías que nos tenemos que reunir ahorita y tenemos que ir a buscar a la gente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lees otra vez? Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Él dice, Él les está exigiendo que la misma manera que nosotros le estamos exigiendo a nuestra gente ahorita, que no reciban en vano ¿la qué? La gracia de Dios. La gracia de Dios está hablando de la misericordia. ¿Cuál es esa misericordia? Esa misericordia es la misericordia que vino con Cristo. Porque la misericordia o el perdón de pecado, porque la misericordia se va a que, acuérdense, nosotros estábamos asignados, se puede decir, ¿verdad? Sí. A morir, a pagar por los pecados que habríamos cometido antes. Pero ahora, ¿verdad? Que la misericordia del Señor se manifestó. Dame ese versículo. Tito. Sí, creo que es Tito. Dice, pero ahora que la misericordia de Dios se ha manifestado a todos. Tito 2, versículo 11. ¿Lee eso? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y ese todos los hombres no está hablando de todo cada humano, está hablando de los hombres entre el pueblo de Israel. Y hasta entre el pueblo de Israel hay un linaje, una gente escogida, porque no toda gente que viene del linaje de Jacob es un pueblo, es del pueblo elegido, porque muchos de nuestra gente van a tener que pagar. Son hijos del diablo, como estamos hablando del tema. ¿Pero qué dijo ahí otra vez? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Porque esa misericordia, ¿verdad? Que se manifestó, ¿verdad? Esa gracia es Cristo, ¿verdad? Él quiere que ahorita mismo nos arrepintiéramos de los pecados que hemos cometido, y mucha de nuestra gente no quieren dejar de cometer. Y si no dejamos de hacer eso, ¿qué va a pasar? Esa misericordia se va a acabar, ¿verdad? Esa gracia, esa temporada, ese tiempo de poder cambiar y dejar todo esto va a parar. ¿Qué va a tener que venir después de ahí? El juicio que todos vamos a tener que ver o estar enfrente de eso cuando regrese Cristo. Y con esta escritura nos damos cuenta que hay muchos errores en las doctrinas de la iglesia cristiana, porque ellos te dicen, ven como eres. No es posible cumplir todos esos mandamientos. Aquí la escritura dice que tenemos que vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué quiere decir? Obedeciendo las leyes de Dios. Entonces, esas falsas enseñanzas de la iglesia cristiana que te dicen que no las tienes que obedecer, en esta escritura te derrumba toda esa doctrina falsa de ellos. Aquí dice que tenemos que obedecer las leyes. Vete, ¿qué versículo era ese? 2 y 11. 2 y 11, ¿lo terminaste? Sí. Bríncate a versículo 1, capítulo 1, versículo 1.
Este es el libro de Tito, capítulo 1 y versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Conforme a la fe de los escogidos. ¿Por qué? Porque Pablo, él bien sabía, los apóstoles, el pueblo de Dios en ese tiempo, sabían que el Señor tuvo y tiene todavía un pueblo escogido, una gente elegida. Detén eso, dame los elegidos. En Isaías, por favor. Porque no todos somos un pueblo elegido de Él. Acuérdese, desde el principio el Señor, Él creó naciones. Si me puedes dar fotos de diferentes naciones, chinos, árabes, todo eso. Él creó a diferentes naciones. Y cuando miramos a nuestra historia, bien sabemos que muchas de estas otras naciones nos han puesto por esclavitud, ¿no? Nos han puesto por muchísimas cosas que nuestra gente hoy en día todavía sufre de eso, ¿verdad? La esclavitud, la pobreza, todo lo demás, ¿verdad? Pero lee eso mientras agarran esas fotos. Isaías 44 y versículo 1. Ajá. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. El Señor desde el principio siempre escogió a Israel. Ahorita estamos en un tiempo donde en realidad nuestra gente tiene que despertarse y mirar en serio qué es lo que el Señor nos quiere dar a entender en estos tiempos. Porque si hemos tenido la religión por todas estas épocas, ¿verdad? Si hemos tenido este supuesto entendimiento de la Biblia, de Cristo, ¿por qué no han cambiado las cosas en nuestras comunidades? ¿Por qué nuestra gente sigue sufriendo? ¿Por qué las iglesias hoy en día se están vaciando? ¿Ok? El entendimiento que nuestra gente cree que han tenido de Cristo, su arrepentimiento, la gracia, la sabiduría, lo han puesto en un lugar que fue hecho por nuestros opresores. La mentalidad que hemos tenido por muchísimos años es la mente del opresor. Esto es algo que la gente tiene que comenzar a cambiar. Por ejemplo, estamos viendo esas fotos ahí. Estas son diferentes naciones. Ahí miran ¿cómo se llaman estos? Etíopes. Etíopes, chinos o japoneses. Los terceros puede ser árabe, puede ser de esa. Y allá también Turca. Turquía. También ahí están los africanos. Eso es otra cosa. Africanos y los negros que los trajeron. ¿Tienes eso? Éxodo Sí. 2:17 era. Creo que sí. Double check. Cuando miramos el Señor, hay entre los africanos, de los que están en África, ¿verdad? Ciertos países de África no son la misma gente de los negros que los trajeron en esclavitud. Pues digo, los egipcios, los originales egipcios eran raza negra que se llamaban, eran del linaje de Cam. Ok, del linaje de Cam. Este linaje es separado al linaje escogido que vienen de la tribu de Judá o la tribu de Benjamín, la tribu de Leví, que también son negros, pero no son la misma gente. El punto que les estoy dando es que Dios creó a diferentes gentes, diferentes naciones. Lee eso. Éxodo capítulo 11, versículo 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, Ajá. para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. El Señor siempre hizo una diferencia entre los egipcios. Y este es un tema que hemos tocado en otros tiempos, donde les damos el entendimiento que los egipcios eran negros, les damos el entendimiento con artículos y definiciones de, ¿cómo se llaman? Diccionarios, sí. Donde ellos son del linaje de Cam, Israel viene de Shem y de Jacob y todo eso. El punto es acá que el Señor creó a diferentes gente, diferentes naciones. ¿A dónde está el pueblo elegido de Dios? ¿A dónde están los hijos, los verdaderos hijos de Dios? Regrésate donde estábamos, por favor. Estábamos en Tito. Quedamos en Tito 1. Estábamos en Tito 1, lee versículo 1 otra vez. Este es el libro de Tito, capítulo 1 y versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo,
conforme a la fe de los escogidos de Dios Conforme a la fe de los escogidos de Dios. Lee. y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El conocimiento de la verdad, ese es algo que nuestra gente no tiene. Nuestra gente no se les ha enseñado. ¿Cómo sabemos que no se les ha enseñado? Porque no han habido los verdaderos profetas que eso les enseñan. La Biblia dice que, ¿cómo sabrá si no habrá alguien que les enseñe, verdad? Dame ese versículo, por favor. Sí, sí. Si no saben. Porque, ¿cómo es que nuestra gente van a conocer el verdadero evangelio del que el Señor nos manda a predicar si los verdaderos apóstoles, los verdaderos, no voy a decir cristianos creyentes, ¿verdad? Porque cristianos eran israelitas, los verdaderos que siempre han tenido esta palabra no estaban? So, el Señor tuvo que mandarlos una vez más para que la gente pudieran escuchar esta palabra. Léelo. Este es el libro de Hechos, capítulo 8 y versículo 30. Ajá. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me Lee enseñare? ese versículo otra vez. Él dijo, ¿y cómo podré? No, lee el versículo arriba. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Versículo 31. Ajá. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? So, aquí él está diciendo, ¿cómo voy a yo entender las escrituras? ¿Cómo voy a yo entender lo que está escrito acá de las profecías si no habría nadie que me haya enseñado? Lee. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ajá. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, Ajá. así no abrió su boca. So, y aquí le estaba enseñando donde estaba escrito de Jesucristo, de cómo él iba a tener que padecer, morir, sufrir por la muerte del pueblo de Israel. So, él estaba acá tratando de identificar y entender qué es esto de lo que estoy leyendo. So, aquí le enseñó. Brícate a capítulo 10, por favor. Capítulo 10, 14. Vamos a comenzar el versículo. Es el que quiero, let me see. No, Romanos, perdón. Dijo, estamos en Hechos, Romanos 10. Romanos 10. Versículo, comienza en el versículo 13. Este es el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ajá. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ese es el que estaba buscando. So, aquí él dice, sí, tenemos que clamarle al Señor, claro. Ahora, el nombre de Dios, su verdadero nombre de Él, no lo conocemos. Pero cuando estamos hablando, cuando la Escritura está hablando de clamarle a Él, tenemos que clamarle con una conciencia pura, ¿verdad? Una conciencia digna para ser perdonados. Por ejemplo, un drogadicto que supuestamente le llama al Señor, pero sigue ahí está, Señor, perdóname, pero ahí está todavía chupándole y haciendo droga. ¿Cómo es que el Señor lo va a escuchar? Una prostituta que sigue en eso, en su prostitución, ¿cómo es que el Señor lo va a perdonar? ¿Cómo va a escuchar eso el Señor? Tenemos que clamarle con una conciencia limpia y pura. Léelo otra vez. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ajá. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No han creído. Igualmente hoy en día le enseñamos a Cristo a muchos de nuestra gente, es negro, es moreno, es esto, es aquello. Y la gente no lo quieren aceptar, que ¿saben qué? No lo van a aceptar porque no creen en Él. No van a aceptar la doctrina que viene del verdadero arrepentimiento porque no quieren aceptar lo que se les está enseñando de Él. ¿Lee? ¿O tienes algo? Sí, y oficial, porque en el modo en que ellos han creído en Él, no hay esfuerzo, no hay nada necesario para enseñar que crees en el Señor. Cuando Exacto. el Señor enseña que tenemos que obedecer, si crees en, tienes que obedecer los mandamientos. Sí, claro, es que tiene que haber evidencia de ese Esfuerzo. Muy bien, un esfuerzo
Porque es fácil decir cosas, es otra cosa enseñarlo, demostrarlo. Como el oficial acá me puede decir 1000 cosas, pero si sus acciones están a lo contrario, ¿cómo voy a creer y aceptar de lo que él me está diciendo? Es igual con el Señor. La creencia en él viene con una acción que simboliza esa creencia que supuestamente tiene la gente de él. Lees otra vez. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ajá. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sin qué? Sin haber quien les predique. Es lo que dice, ¿cómo van a oír si no habrá nadie que se les predique? Por eso el Señor nos mandó ahorita a nosotros ya a ir a predicar esta palabra y a enseñarla. Hace poco los obispos, diáconos, capitanes, oficiales, soldados, ellos fueron a visitar a diferentes islas, fueron al Quest, no sé cómo se dice en español, pero le vamos a decir una misión, Quest 8, misión 8, que fueron a diferentes islas a predicar esta palabra. Ese es el evangelio del que el Señor dice que tenemos que estar evangelizando, predicando, saliendo, no como hacen los... ¿Cuáles son los testigos? Testigos, los que están ahí parados con un cartón. Los testigos de Jehová. Ahí están nomás paraditos. Muchos de los hombres ahí con una gorrita, no sé, como que si están jugando golf. Las mujeres ahí nomás paradas, haciendo nada, sentadas, ¿no? Una silla, ahí está, con el rótulo, y la gente que pase nomás que agarren un cartón y que se vayan. Pero no se les está enseñando nada. ¿Cómo es que la gente van a aprender si no se les está enseñando en verdad? Así es. Hay que usar, hermanos y hermanas, la mente un poco más. Todo esto, todas estas religiones han existido por muchos años. El verdadero evangelio no se les ha sido predicado. Y oficial, ¿por qué? Ustedes ven, nuestras lecciones están en YouTube. No hay nada que nosotros no enseñemos en las calles, en privado, que no están escuchando ustedes ahorita en YouTube. ¿Cuándo han oído ustedes un testigo de Jehová hablar de su doctrina en YouTube? O hablar en general, en público. Siempre quieren ir a tu casa, sentarse en privado, cerrar las puertas. ¿Por qué? No quieren que alguien vaya a debatir o a combatir su falsa enseñanza en frente de ellos y corregirlos. Por eso lo hacen en privado. Muy bien, lee. Versículo 14. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿O cómo oirán sin haber quien les predique? Ajá. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Sí, ¿y qué? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Aquí dice, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Ese es versículo 15, ¿verdad? Sí. Yes. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Para poder predicar tenemos que haber sido enviados por el Señor. Okay, lee. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Buenas nuevas. Y la paz no está hablando que va a haber paz mundial. No está hablando de eso. Porque el Señor mismo, él bien mismo nos dice, yo no vine a traer paz a la tierra. Esa paz de la que está hablando de la paz entre nuestra gente que vive agotada, que vive destruida, que vive deprimida, que vive pasando muchísimas cosas. El Señor nos va a traer paz a nosotros, pero para que haya paz, para el pueblo de Israel, los latinos, tiene que haber destrucción de las otras naciones. No hay una sin la otra. Ok, regrésate a Tito 1 y 3. Mira lo que dice acá. De Tito 1 y 3. Se va al mismo contexto de lo que estábamos leyendo acá. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Vamos. Este es el libro de Tito, capítulo 1, versículo 3. Y a su debido tiempo manifiesto su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Por qué? Por mandato de Dios nuestro Salvador. Porque ¿sabe qué? Pablo, él tuvo una misión. Él fue escogido por el Señor. El Señor Cristo se le manifestó a él. Cristo desde el principio estaba escogido de ir a predicar esta palabra. Cualquier hombre que sale
a predicar esta palabra honesta, no de la iglesia cristiana, no de la religión aquella, pero esta palabra, ¿saben qué? Esos son los hombres que el Señor ha escogido desde el principio para que lo vayan a hacer. Léelo otra vez. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada. Ajá. Por mandato de Dios nuestro Salvador. Por mandato de Dios. ¿Y sabe qué más hace uno cuando predica esta palabra? No se desvía de la verdad, de esta palabra, porque muchos que hacen hoy en día, cuando supuestamente enseñan la Biblia, están en diferentes partes y hablan mucho, pero no, en realidad se van a las escrituras. Si cuando uno en realidad está enseñando la palabra, uno va a poder ver eso, porque van a ver que él viene directamente de las escrituras. Así es. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Ok, vete al libro de Marcos. Marcos 16, lee versículo. Marcos 16, versículo 15. Este es el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ajá. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. So, aquí dice ir por todo el mundo y predicar ¿la qué? El evangelio a toda criatura. Él dice que vayamos a predicar este evangelio a toda criatura. Bueno, el Señor le estaba hablando a los apóstoles, me parece, ¿verdad? Pero acá hay otra cosa, léelo otra vez. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ajá. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, él dice que vayas al mundo, ¿verdad? Pero ¿quiénes son estos de los que estaba hablando que estaban en el mundo? Detén eso, vete al libro de Hechos 24. Porque aquí muchos van a decir, ve, ahí dice que se vaya a todo el mundo a predicarle a toda gente. Mira lo que dice acá. ¿A qué gente está hablando del mundo? ¿Cuál te pedí? Hechos 24. Sí, 24, 5. Este es el libro de Hechos, capítulo 24 y versículo 5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Ajá. Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. ¿Por qué? Por todo el mundo. Pero aquí dice entre todos los judíos en todo el mundo. So aquí nos está enseñando que este mundo del que habla no está hablando de cualquiera persona. Eso también nos ayuda a entender, como cuando hablamos de Juan 13:16, que cuando habla del mundo, el mundo es específico al pueblo de Israel. Aquí eran los judíos que les llamó el mundo. Léelo otra vez. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Ajá. Y promotor de sediciones entre todos los judíos. Ajá. Por todo el mundo. Y aquí estaban hablando de Pablo. Aquí estaba porque estaban acusando a Pablo porque él estaba allí promoviendo la palabra de Cristo. Estaba diciendo que él estaba haciendo sediciones. Una sedición es como que una gente se está levantando no hacia o en contra una ¿cómo se dice? Un país, como una ¿cómo se dice? Un gobierno. Como el gobierno, como que si una gente estaban acusando a Pablo que estaba reuniendo a los judíos para querer levantarse contra los romanos. Eso es lo que estaba diciendo, ¿verdad? Esa es la sedición de la que estaba hablando. El punto otra vez, el mundo acá está hablando del pueblo de Israel. Detén eso, vete a Santiago 1:1. Santiago 1:1. También vamos a ver por qué él dijo, vete a todo el mundo. Mira lo que dice acá, Santiago 1:1. ¿Qué dice acá de quiénes son estos que están en el mundo? Vamos. Este es el libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 1. Ajá. Me van a perdonar porque tengo Biblia nueva. Sí, sure. Es después de Hebreos.
Sí, ya sé. Si se te olvidó. Así es. Y antes de Pedro. Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago, servio de Dios y del Señor Jesucristo, Ajá. a las 12 tribus que están en la dispersión. A las 12 tribus de las que están a la dispersión. El pueblo de Israel ha sido regado por toda parte. ¿Ok? Así es. Dame uno más para que miren. Dame eso en Hechos. ¡Aleluya! Dame eso en Hechos. Vamos a regresar donde estábamos en... San Marcos. sí, en Marcos. Pero ahora dame eso en Hechos. ¿Cuál es? ¿Hechos 2 o 4? 2 y 4. Cuando vinieron 5. a Pentecostés. Sí. De todas partes del mundo. De las Este es el- regiones. Sí, Hechos 2 y desde el 3. Sí, vamos a comenzar en versículo... Comienza en versículo 5. Vamos. Este es el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. De todas las naciones, el pueblo de Israel ha estado regado. O sea, aquí dice, habían judíos de todas las naciones debajo del cielo. Lee. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ajá. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Acuérdese, aquí en el contexto, cuando leímos versículo 5, dice que habían judíos de todas partes de las regiones de las naciones debajo del mundo. Vamos a ver de qué partes vinieron. Y acuérdense, también dice que los oímos hablar de nuestra lenguaje. Quiere decir que ellos tenían diferentes idiomas. ¿Ok? Lee. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ajá. Partos. Espérate, dice en nuestra lengua en la que hayamos nacido. Ellos eran ciudadanos de diferentes países, ¿ok? Diferentes gobiernos, porque nacieron en esos lugares. Lee. Parto. Y aparte de lengua, ¿qué más aprenden? Aprenden costumbres, ¿verdad? Aprenden diferentes culturas. En este instante, los judíos todavía estaban guardando la cultura o la herencia judea, ¿verdad? De los israelitas, de nosotros, de las leyes. Pero hoy en día podemos ver eso. Por eso nuestra gente está tan confundida. Porque tenemos tantos diferentes tipos de culturas y todo eso. Creemos que somos diferentes, somos gentes diferentes. Como los salvadoreños, hondureños, puertorriqueños, República Dominicana o Dominica República. Dominica Republicana. Siempre lo hago. República Dominicana. There you go. Siempre lo digo al revés. Peruanos y todo eso. Pero somos la misma gente. Just nomás diferente cultura, diferente cosa. Diferentes acentos, tal vez hasta en el mismo lenguaje. Vamos. Versículo 9. Partos, Ajá. medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Ajá. ¿Eso era todo? Sí. Ok, hay más, pero hay todo. Aquí nomás dándole entendimiento que nosotros hemos estado por todas partes. El pueblo de Israel, el mundo está hablando simplemente del pueblo de Israel que está regado por, todas las regiones. Vamos, regrésate, Marcos. 16 y 15. Vamos a leerlo otra vez. Eso es Marcos 16 y versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ajá. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ajá, léelo otra vez. El que creyere y fuere bautizado será salvo, Ajá. mas el que no creyere será condenado. El que no creyere será condenado. Lee. Y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, Ajá. hablarán nuevas lenguas. Hablarán lenguas. Y eso no está hablando de la glasolalia. No está hablando de la... ¿Verdad? De las clases que toman en sus iglesias cristianas que les enseñan a hablar así. No sabía que toman clases. Sí, les ¿Sí? enseñan tienen clases que les enseñan cómo hablar disque en lenguas. Danos un ejemplo.
No, yo no sé. Come on. Ok, está bien. Misael. Está bien. Misael. Él tomó las clases. Oh, Misael, si puedes darnos un ejemplo. Pero el punto acá que no es lenguaje que no se entienda, como leímos en Hechos 2, ese es el ejemplo de hablar en lenguas, hablar idiomas diferentes, idiomas que no son, que no aprendimos. Inventados. Right, no son idiomas que conocemos, ¿verdad? Son idiomas conocidos. Leímos 16, ¿verdad? 17. Bien rapidito, vete a eso, porque el versículo 15 dice, enseñando a todo el mundo el evangelio, a toda criatura, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Ok, vete a ese 1 Timoteo, creo que es 1 y 6, o 6 y 1. El que habla dice el evangelio, conforme el evangelio. 1 Timoteo 6. Es capítulo 1. 1. Vamos a comenzar. Comienza el versículo 8. Este es el primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Ajá. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Así es. So, la ley es buena si uno lo usa legítimamente, pero acuérdate, en las iglesias nos dicen que no estamos bajo la ley, que hay muchos que hasta dicen que no, tratar de guardar la ley es como tomar la muerte de Cristo en vano. Pero aquí nos dice que si uno, guardando la ley está buena si uno lo guarda legítimamente, ¿verdad? Léelo otra vez. Pero sabemos que la ley es buena Ajá. si uno la usa legítimamente. Muy bien, lo tiene que usar legítimamente, no abusar de la ley, vamos. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Espérate, ¿nuestra gente son transgresores? Sí. ¿Nuestra gente son injustas? Sí. Desobedientes. ¿Son desobedientes? Sí. So, la ley fue hecha para los injustos, los desobedientes, los pecadores que somos todos nosotros. Lees otra vez. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Ajá. So, si ustedes se creen justos en todo, ok, bueno, pues no guarden la ley si son tan justos como se creen. Lee. Para los impíos y pecadores. Ajá. Para los irreverentes y profanos. Para los padricidas y madricidas, para los homicidas. Para los homicidas, sabemos que nuestra gente comete homicidio, odio, tienen rencor, que no aman a sus padres, todo lo demás, ¿qué más? Todo tipo de pecado. Lee versículo 10. Versículo 10. Para los fornicarios. A los fornicarios, sabemos que eso está grande en nuestra gente, lee. Para los sodomitas. Espérate, el sodomita es que homosexualidad, los homosexuales, las lesbianas, los gays, vamos. Para los secuestradores. Ajá. Para los mentirosos. Secuestradores, eso lo vemos mucho en los países como de Sudamérica. Se mira mucho en México. Lee. Para los mentirosos. Ajá, los mentirosos. Ustedes chavalos que son mentirosos. Ustedes mujeres que engañan a sus esposos. Ustedes esposos que engañan a sus mujeres. Lee. Católicos. Los católicos, los católicos cristianos, pastores, padrecitos, el Papa, hoy en día que la gente que están idolizando al Papa como una gran cosa. Vamos a tocar el Papa un poquito más adelante. Yeah. Vamos. No le vamos a llamar Papa. ¿Qué le llamamos? El mentiroso número 1 de la Iglesia Católica. El mentiroso número 1. ¿Ok? Vamos. Y perjuros. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Espérate. ¿Y para las qué? Y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La sana doctrina es la ley, es lo que acabamos de leer ahorita, los que se oponen a no hacer eso. Así es. Porque tenemos que guardar la ley para no ser homosexuales, para no ser homicidas, para no ser fornicarios, adúlteros y mentirosos, todo lo que nos nombró acá. Sigue leyendo. ¿Tienes algo? Sí, todo lo que
el pasado sacerdote mentiroso número 1 de la Iglesia Católica dijo que no teníamos que obedecer, al decir que los homosexuales tienen derecho a tener unión civil, derechos de casarse el uno con el otro, contra la sana doctrina, que dice que el homosexualismo es pecado. Aquí lo acaban, para los sodomitas fue hecha la ley la cual dijo la Iglesia Católica que no se tiene que seguir. Damn, muy bien, muy bien. Eso es algo que han estado promoviendo por mucho tiempo también, ¿verdad? Y vamos a ver ahora ¿cómo dijiste que le vamos a llamar? El mentiroso número 1. El mentiroso número 1, ¿verdad? No le queremos llamar papa, porque ese es un falso título que es contra los mandamientos de llamarle padre como Dios, porque así se apuntaron ese título en la Iglesia Católica. Porque dicen que el Papa, supuestamente el Papa es Dios en carne en la tierra, la representación de Dios en la tierra. Por eso, porque dicen, pues entonces, como lo dicen, la Iglesia Católica dice esto, como lo dicen ustedes, yo no le puedo llamar padre a mi papá, porque es el título que dice que no podemos usar ese nombre. Lo que quiere decir la Escritura es que no le debemos de llamar Dios a ningún hombre o ponerse el título de Dios en la tierra. Es lo que está diciendo la Escritura. La Iglesia Católica nomás está causando confusión. Vamos. Versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito. ¿Según el qué? El glorioso evangelio del Dios bendito. Este es el evangelio que se le tiene que enseñar a la gente. Termínalo. Que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Esto se va a la sabiduría que tenemos que tener que viene con Cristo. Mucha de nuestra gente no entienden este evangelio, no tienen el conocimiento, la sabiduría, porque no han recibido al Señor, ¿verdad? Ejemplo, muchos creen que el cambio de ellos, ¿verdad? Viene cuando se bautizan. Acabamos de leer otro versículo, creo que era en Marcos, donde dice que se iban a bautizar, ¿verdad? Pero mire lo que dice acá de este bautizo. Lee el libro de Hechos, capítulo 19. Vamos a leer. Comienza versículo 1. Mira lo que dice acá. Hechos 19 y versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Aquí le preguntó, ¿han recibido el Espíritu Santo cuando creéis? Digo, creísteis. Cuando creísteis, y mira lo que dice. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ellos le respondió a Apolos, era Apolos, sí, le respondió, nosotros no hemos oído de este tal Espíritu Santo. Lee. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan? Sumergiéndose a la agua, ¿verdad? En agua, sumergiéndose al agua. Ahora, él dijo, sí hemos sido bautizados, somos discípulos, pero fuimos bautizados bajo el bautizo de Juan. Sigue leyendo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Y después Pablo, eso era Pablo que estaba hablando, pero estaba con Apolos. Ahora Pablo dijo, ¿qué? Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Él les estaba aclarando, espérese, Juan estaba bautizando del arrepentimiento de pecado, ¿verdad? Pero que tenían que creer en el que venía después, que era Cristo. Sigue leyendo. Esto es, en Jesús el Cristo. Lee. Cuando oyeron esto,
fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. So ese Espíritu Santo o el bautismo viene en la enseñanza de Cristo, teniendo la verdadera doctrina de Cristo, porque eso es lo que Juan enseñaba. Juan, él bien sabía que su doctrina de bautizar en agua, eso es algo que se iba a acabar. Lo que él ahora estaba enseñando era el arrepentimiento y la creencia en Cristo, y esto es lo que Pablo les estaba aclarando. Por eso él dijo, hey, ¿cómo han sido bautizados? Pero si ni conocen a Cristo. So este es el evangelio que nuestra gente tiene que regresar a entender. Acuérdense, esto lo leímos en el libro de, ¿cuál era? Romanos 10 y 14. Cuando estábamos hablando, ¿cómo van a creer si no hay nadie que se les enseñe? So este es un buen ejemplo de eso, que Pablo se les tuvo que enseñar para que ellos pudieran entender y creer. Esto es algo que nuestra gente todavía no van a captar. Sí, no están captando, ¿verdad? Ok, vamos al libro 1 Juan 2. Perdón, 1 Pedro 2. ¡Aleluya! 1 Pedro capítulo 2, vamos a comenzar en el versículo... vamos a leer versículo 5. Este es el primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Lee versículo 4. Versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ajá, ¿por qué? Porque está hablando de Cristo, ¿verdad? Dame eso bien rapidito en 1 Corintios. 14. Sí, creo que es Cristo la roca. Porque aquí dice, fue desechado de los hombres, ¿lee eso? 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. So, cuando la Biblia está hablando de la roca, la piedra está hablando de Cristo, ¿ok? Regrésate. Versículo 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva. Piedra viva, Cristo, lee. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Para Dios fue escogido y es precioso. Si nosotros queremos ser gente viva en espíritu, eso es lo que nos hace falta. Nuestra gente, muchos viven gozando en una vida que está llena de cosas del mundo, pero no tienen a Cristo. Si en realidad queremos tener una vida viva, tenemos que acercarnos a Cristo. Lee. Vosotros también, como piedras vivas. Como piedras vivas, tenemos que ser piedras vivas como el Señor. Lee. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Nosotros tenemos que ser edificados, ¿verdad? Construidos, nuestras mentes cambiadas. Por eso cuando leemos desde el principio, versículo 1, versículo 2, está hablando que como niños, pequeños niños, tenemos que desear la leche. Tenemos que una vez más ser edificados en Cristo. Lee. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos que ofrecer sacrificios espirituales. Esos sacrificios espirituales se van a la obediencia que tenemos que tener hacia su nombre. Porque nuestra gente son desobedientes hoy en día. Detén eso, dame eso en cuál es, Romanos 12. Deténlo. Romanos 12. Sí, Romanos 12, versículo... versículo 1. Mira, lee eso. Este es el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué? ¿Nuestro qué? Cuerpos en sacrificio vivo. So, él dice que tenemos que dar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Quiere decir que tenemos que odiar todo de nosotros. El pecado, lo que nos gusta del mundo, la codicia, el dinero, el tener un nombre en el mundo, ¿verdad? Ser ídolos del mundo, ¿verdad? Ser tal vez cantantes donde la gente te hace como un ídolo. No, Dios dice que tenemos que hacer nuestro
cuerpos como un sacrificio. Quiere decir que toda nuestra tiempo, nuestra hora, nuestra vida tiene que ser dedicada al Señor. Hasta el descanso. Muy bien, dale. Hasta el puro porque así como nos ven estudiando, enseñando, enseñando hermanos, hablando por teléfono, levantarse, ir al trabajo, ir a la escuela, hacer lo que tenemos que hacer, venir cansados, pero no importa. Ese descanso lo vamos a recibir después. Mucha gente ¿qué están haciendo? Se están matando con tanto trabajo. ¿Y qué? Este es el sacrificio que estamos haciendo para poder servir al Señor. El sacrificio vivo. Muy bien. Porque ¿sabe qué? Sí, muy bien. Me gusta que tocaste ese punto. Aquí dice que seamos un sacrificio vivo. Porque ¿de qué le sirves a Dios cuando ya estás muerto? Tienes que sacrificar y dedicarte a Él ahorita que puedes. Ahorita que estás en este mundo. ¿Sabes qué? Porque en la próxima vida tú no vas a estar allí si en esta vida tú no te sacrificaste tu tiempo por Él. Cuando estás bajo 6 pies abajo, ya va a ser demasiadamente tarde. ¿Ok? Léelo, termínalo. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él dice que es agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ese es el culto que le podemos dar a Dios. Muchos van a la iglesia los martes, miércoles, viernes, domingo. Le llaman el culto. Vamos a culto. No, Él no quiere eso. El culto que Él está buscando es que sacrifiquemos nuestro tiempo por Él. ¿Cómo Él lo pide? No como nosotros creemos o pensamos. Ese es el error que comete mucha de nuestra gente. Porque sí sabemos que muchos honestamente, supuestamente, están buscando a Dios, pero erran en el conocimiento porque siguen con la doctrina falsa de la iglesia católica e iglesia cristiana. Hay muchos que sabemos sí lo están buscando, pero ahora ya no tienen excusa porque le estamos dando la verdadera entendimiento. Ahora, vete al libro de Sabiduría de Salomón, por favor. Sabiduría de Salomón, para darles un poco más por qué tenemos que servir a Dios ahorita. Lee capítulo 15, versículo 8. Sabiduría de Salomón, 15 y 8. Este es el libro de Sabiduría de Salomón, capítulo 15 y versículo 8. Y empleando su labor lascivamente, él crea un Dios vano del mismo barro, incluso el cual un poco antes fue hecho de la tierra, y dentro de un poco después regresa para lo mismo. Eso somos nosotros, todo humano, toda gente, nosotros, también los elegidos, fuimos creados del polvo de la tierra, y Él dice que vamos a ¿qué? Regresa para lo mismo. Regresamos a ser enterrados, nuestra piel, hueso, todo se va a deshacer, lee. Fuera de la cual él fue tomado, cuando su vida, cual le fue prestada a él, será exigida. Espera, que su vida, que fue ¿qué? Cual le fue prestada a él, será exigida. ¿Por qué tenemos que hacer nuestra vida un sacrificio a Él? Porque nuestra vida en este mundo es prestada. Así es. ¿Ok? Por eso tenemos que hacer cosas, labores, para que cuando regrese Cristo, ya estamos bajo, ¿verdad? 6 pies abajo. Él va a decir, ok, viviste tu vida fiel, laboraste por mí. Cuando te di este tiempo en este mundo, me adoraste a mí. ¿Sabes qué? ¡Pam! Toma este reino. Tú eres partícipe de esto. Porque nuestra vida ahorita, hermanos, es prestada. No nos pertenece a nosotros. ¡Así es! Vete al libro 1 Corintios 3. Para que miren, la vida que tenemos hoy en día acá no nos pertenece a nosotros. Este cuerpo creemos que es de uno. Por eso Él dice que tenemos que dejar toda inmundicia de fuera de nosotros. Mira lo que dice acá. 3 y 16. Este es el primer libro de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios... En eso, bríncate al versículo 12.
1 Corintios capítulo 3, versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare de oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, Ajá. porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Por qué? Porque aquí dice si uno hace su fundación de la ¿qué dijo? Oro, del oro, plata, plata. todo eso. Él dice, vete al libro de Isaías 1:25, por favor. Él dice que él él va a destruirlo. ¿Por qué? Por ¿cómo le llamó? Va a ser manifestada por la obra de cada uno, va a ser manifestada. ¿Por qué? Porque el día de la declarará, pues por el fuego será revelada. Porque todo eso puede quemarse. Pero si nosotros tenemos nuestra fundación en Cristo, porque cuando uno lee un versículo arriba, versículo 11, habla de tener nuestra fundación en Cristo, no en estas cosas. Porque mire lo que dice acá. Isaías capítulo 1, versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? 25. Capítulo 1, versículo 25. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. Ajá. Y quitaré toda tu impureza. ¿Toda tu qué? Impureza. Cuando hablamos del oro, cuando hablamos de la plata, de todo eso, lo que habla son las impurezas, que son pecados, son cosas en las que nosotros ponemos en nuestra mente que nos hace fuerte, porque mucha de nuestra gente ponen su fortaleza, su orgullo en el dinero que tienen, en el negocio, en el trabajo, ¿verdad? En la carrera. Eso dice, no, eso es plata. Eso va a quemarse. Eso no va a durar. Por eso nuestra fundación tiene que ser en Cristo. Regrésate. 1 Corintios 1 y 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ajá, espérate. ¿Cuál versículo era ese otra vez? 14, el que sigue después del que Lee lee. versículo 14 otra vez, pues. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Recibirá recompensa. Eso lo podemos leer un poquito más en Hechos capítulo 10, Eclesiástico capítulo 2, cuando el Señor dice que vamos a detener eso. Mira, vete a Eclesiástico capítulo 2. ¿Ok? Porque todos vamos a ser tentados, ¿verdad? Y no es el Señor que nos tenta, pero tenemos impurezas dentro de nosotros, tenemos deseos, tenemos espíritus donde vamos a ser tentados. El Señor nos quiere liberar de todas estas tentaciones. Mira lo que dice acá. Este es el libro de Eclesiástico capítulo 2, versículo 1. Ajá. Mi hijo, si vienes a servir al Señor, Ajá, prepara tu alma para la tentación. ajá. Pon tu corazón correctamente. Pon tu corazón en Él correctamente. Porque si en realidad venimos a servirlo, vamos a ser tentados. Vamos a batallar. ¿Por qué? Porque Satanás nos quiere destruir. Satanás nos quiere bajar. El Señor nos quiere edificar. Por eso cuando los verdaderos siervos vienen a Él, ¿sabe qué? Ahora comenzamos a pasar cosas entre la familia, la esposa, los hijos, la madre, familia, amigos, el trabajo, todo. Lee. Pon tu corazón correctamente. Ajá. Y soporta constantemente. Él dice soportemos constantemente, porque esa es una batalla día tras día tras día. Terminas una batalla y comienza la otra. Lee. Y no hagas prisa en los tiempos malos. Quiere decir que no te vayas a bajar, no te vayas a caer, ¿ok? Mantente fuerte, no te asustes, no digas, No te rajes. No te rajes, no digas, esto es demasiado difícil. Va a ser difícil. Servir a Dios no es fácil. El pecado es fácil, sí, miren esto. Pero esto es lo que el Señor está tratando de hacernos puros. Lee. Únete a Él y no te apartes. Ajá. Para que seas incrementado en tu final. Eso es lo que Él quiere hacer. Uno cuando está pasando por esta batalla, este tiempo duro, cree, ay, bueno,
me estoy destruyendo, es difícil. No, el Señor te quiere incrementar, hacerte más fuerte. Los verdaderos hijos de Él van a entender esto y van a seguir la batalla. Lee. Todo aquello que es traído sobre ti, tómalo alegremente. Ajá, alegremente lee. Y ser paciente cuando has cambiado a un bajo estado. Le vuelvo a repetir porque muchos comienzan a pasar cosas y dicen, ay, ya no puedo, esto no es difícil. No, Él dice, lo que estás pasando lo tienes que aceptar así, con gozo. ¿Sabes qué? Yo sé que esto está difícil, yo sé que esto tal cosa, pero el Señor va a estar conmigo, el Señor me va a ayudar detrás de eso. Y lo que salga de esto es del Señor. Eso es lo más grande que tenemos que entender. Cualquiera cosa que salga es de Él. No podemos estar ahí de quejándonos. De quejándose, ¿verdad? Quejándose. Porque el oro es probado en el fuego. Ajá. Y los hombres aceptables en el horno de la adversidad. Los hombres aceptables. Porque cuando el oro si tiene impurezas, lo ponen en el horno. Toda la impureza del oro sale, nomás queda el puro oro. Así Él dice que el Señor que somos nosotros, somos ese oro. Él está tratando de ponernos sacarnos la impureza, ¿verdad? Hacernos puros, ¿ok? Y Él dice, ¿son qué? Porque el oro es probado en el fuego. ¿En el qué? En el fuego. Ajá. Y los hombres aceptables en el horno de la adversidad. El horno de la adversidad. Para nosotros, ese horno son las tentaciones que vamos a pasar, ¿verdad? Vamos a pasar muchísimas cosas, man. Pero tenemos que estar fieles y fuertes detrás de todo eso. ¿Verdad? ¿Eso era todo ahí? Así es. Ok, brínquete al libro de Eclesiástico 33. 33. Ajá, 18 o 1. Este es el libro de Eclesiástico, capítulo 33, versículo 1. No pasará ningún mal hacia el que teme al Señor. Ajá. Pero en la tentación, aún de nuevo, Él lo librará. ¿Ve? Por eso no podemos, nuestra fe no tiene que caerse. Porque Él dice, en la tentación, Él todavía nos va a liberar si ponemos nuestra fe en Él. Si no la tenemos en Él y caemos, no le podemos echar la culpa a Dios, porque eso es lo que hacen muchos. Muchos le echan la culpa a Dios. Diosito, tú me hiciste esto, ¿por qué no me cuidaste? ¿Por qué no me ayudaste? No, ese eres tú. Ese fue que tu fe estaba débil. No te fortaleciste. Uno tiene que fortalecerse. ¿De qué manera? Leyendo y estudiando las Escrituras. Vete al libro de Santiago 1 y 2. Y después vamos a regresar a donde estábamos. ¿A dónde estábamos? Estábamos en 1 Corintios 3 y 3. Ajá, vamos a regresar ahí. Dame Santiago 1. No puedo agarrar las páginas. Vamos, Santiago. Yes. Estoy durmiendo. Santiago. Estaba caliente, ahora estoy frío. Vamos, 1 y 1. 2. Santiago, capítulo 1 y versículo 2. 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ve lo que él dice, tomemos como con gozo cuando estamos pasando diversas pruebas, porque hay pruebas diferentes que vamos a pasar y todos nosotros vamos a tener esas cosas diferentes. Por lo que él batalla no es lo que yo batallo, lo que yo batallo no es lo que él, son cosas diferentes que vamos a tener que sobrepasar. Sabiendo que la prueba de vuestra fe. ¿La qué? La prueba de vuestra fe. Esa tentación o esa prueba es para probar la fe. ¿La fe qué? En Cristo. Si en realidad estamos dedicados a Él. Prueba de vuestra fe produce paciencia. Si cuando estamos sobrepasando esta prueba, esa prueba produce paciencia. Mas tenga la paciencia
su obra completa, Ajá. para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. sin que nos falte cosa alguna. Lee. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Ajá. pídala a Dios, Si te nos hace falta sabiduría, nomás hay que pedirle a Dios. Lee. el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se les será dada. Si nos hace falta fe, sabiduría, entendimiento, el Señor dice que nomás le tenemos que pedir a Él. Si se la pedimos sin estar ahí doblemente, ¿verdad? Dedicados y en realidad queriéndolo con honestidad, Él no nos va a dar. Él dice, Él lo da libremente. Lee. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y es por eso que miramos a mucha de nuestra gente que quedan destruidas, aunque van a la iglesia, aunque buscan a Dios, aunque tengan su pastorcito, ¿verdad? Porque su fe no está en realidad concreta, fundada en lo que es Cristo. Dudan todavía. Y uno no va a poder estar fuerte estando solo. Uno tiene que buscar a hombres y mujeres que tienen la mentalidad de guardar los mandamientos, el conocimiento de que son israelitas y todo lo demás, para que puedan entender y sobrepasar todo esto y no estén solos. Así es. Regrésate. 1 Corintios capítulo 3 y versículo 13. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego la pruebará. Esas es las pruebas, ¿verdad? Son las cosas que vamos a pasar. ¿Qué versículo era ese? Ese era el 13. Ok, lee. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ajá. Si la obra... ¿Cuál es esa recompensa? ¿Cuál es esa recompensa? Por eso tenemos que estar firmes. Detén eso, dame eso en 1 Timoteos. 1 Timoteos capítulo 2 o 2 Timoteos capítulo 2. Sí, 2 Timoteos capítulo 2, lee versículo 4. No, 5. El segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Ajá. Y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Sino qué? Sino lucha legítimamente. Si no lucha legítimamente. Esa corona que estamos buscando es el reino, ¿verdad? Así Para es. poder reinar con Cristo. Bríncate a versículo, capítulo 4, versículo 6. Porque él dice, todo no va a ser coronado, sino ¿qué? Espérate, lee esa parte otra vez. Sino lucha legítimamente. Si no lucha legítimamente, quiere decir que mientras estamos batallando, si estamos en esta guerra, en esta batalla del mundo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo en manera correcta, ¿ok? No podemos, como acabamos de leer, dudar, ¿verdad? No hay shortcuts. ¿Cómo se dice eso? Bueno, no hay trampa, no hay modo de sacar la recompensa sin hacer el trabajo. No hay cortos. No hay manera corta de hacerlo, ¿verdad? Así es. Vamos. Segundo Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Este es Pablo. Él dice, él ya está listo, él ya está preparado para el tiempo de su partida, su muerte. Lee. He peleado la buena batalla. ¿A qué? He peleado la buena batalla. Pablo peleó una buena batalla, él fue honesto, después de que Cristo se le apareció, ¿verdad? Porque sabemos que Pablo, él era un homicida, ¿verdad? Homicida. Él era un homicida, ¿sí se dice homicida? Sí. Él era un homicida. Asesino. Esa es la palabra que estaba buscando. Él era un asesino, cometía homicidas. Ok, él era un asesino, ¿verdad? Perseguía al pueblo de Dios, pero Cristo se le manifestó. Y después de eso, ese mismo celo que él tenía cuando perseguía al pueblo del Señor, ese mismo celo lo mantuvo, pero lo cambió para algo bueno, algo honesto, algo para el pueblo de Dios. Lee. He acabado la carrera. Por eso él pudo padecer mucho. Él padeció ser, ¿cómo se dice? Azotado, pedrado, casi dejado a la muerte en el barco, encarcelado, muchísimas cosas. Por eso él lo pudo hacer.
¿Verdad? Eso es batallar honestamente. Esa es una batalla que se viene a todos nosotros. Esa persecución viene, hermanos y hermanos. La iglesia cristiana no van a pasar por esa persecución de la que va a tener que pasar el pueblo de Israel. Lee. Oficial, Pablo sabía que debía mucho y eso fue el gas que le dio, ¿verdad? La motivación para seguir aguantando todos los castigos que el Señor le dio. Porque él lo hacía, ¿para qué? Para servir a su pueblo. Segundo Timoteo, capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué? He guardado la fe. Él no dejó de creer en Cristo. Él no dejó de seguir lo que Cristo le mandó a que él enseñara, ¿verdad? Él mantuvo la fe. Lee. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Porque él hizo todo eso, se le está guardada a él la corona de justicia. Lee. La cual me dará el Señor, Ajá. pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No nomás a él, pero también a todos los que aman su venida. So, Pablo nos está diciendo, ¿saben qué? Ustedes también mantengan en esta batalla. ¿Por qué? Vamos a ser coronados igual que él. ¿Será todo? Sí. ¿Ese era qué versículo? Era el 8. Ok, muy bien. Vamos, regrésate a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 15 ahora. Ajá. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ajá, lee. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? So, aquí dice que somos el templo de Dios. Bríncate versículo 9. Versículo 9 del 4. Del 3. Del 3, versículo 9. Come on. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, Ajá. edificio de Dios. Somos el edificio de Dios. Lee. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Ajá. Y como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Ajá. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Somos arquitectos. Un arquitecto se va se mira bien detalladamente a cómo él edifica su espíritu, este cuerpo, ¿verdad? Pero como leemos, fundación, versículo 11, la fundación de este cuerpo, de esta casa, ¿es quién? El cual es Jesucristo. Ajá. Porque nadie, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que él está puesto, el cual es Jesucristo. Ajá, bríncate otra vez el versículo 16. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ajá. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Dios dice que si uno destruye el templo de Dios, ¿cómo lo destruye? Muchísimas maneras. Comiendo comidas que no son legítimas, ¿verdad? Que son pecados, cerdo, camarón, fumando drogas, siendo un borracho, un hombre acostándose con prostitutas, ¿verdad? También destruyen ese templo, una mujer siendo prostituta. Todo esto, hermanos y hermanas. Hay muchas maneras que destruimos este templo. Y acuérdense, dice que este templo es de ¿quién? El templo de Dios, Ajá. Dios le destruirá a él. Ajá. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Este cuerpo es para Dios. Esta vida tiene que ser edificada a él. Bríncate ahora a 1 Juan, capítulo 3. 1 Juan, capítulo 3. Lee versículo, comienza a ver versículo 1. Este es el primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, Ajá. para que seamos llamados hijos de Dios. Ajá. Por esto el mundo no nos conoce, Ajá. porque no le conoció a él. So aquí dice,
Mire lo que el Señor nos dio de ser llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conocieron a Él. Lee. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ajá. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ajá. Pero sabemos que cuando Él manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Esto está pesado, porque aquí dice, aún no veremos lo que vamos a hacer, pero cuando Él se manifieste, vamos a ser como Él. Cuando miramos a Cristo, Cristo tiene todo poder en los cielos, en los reinos. El poder que tiene Cristo es un poder inmenso que nosotros no nos podemos imaginar. Por eso aquí dice que no podemos ver cómo vamos a ser nosotros, ¿verdad? Pero cuando se aparezca Cristo, vamos a ver que vamos a ser como Él. Quiere decir que el poder que tiene Cristo, Él no nos va a dar a nosotros. Lee. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bríncate a versículo 7. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. So él dice que nadie os engañe. El que hace justicia es justo, ¿verdad? Como Él es justo. Como Él, como quien, Cristo es justo. Porque cuando miramos, muchos creen que la justicia viene con la definición de uno mismo. Bueno, yo soy justo porque me comporto de cierta manera, hago esto, hago lo otro. No. La justicia viene conforme uno guardando los mandamientos y la ley. Dame eso, Romanos. Así es. Romanos 6. No, Romanos 12. 14 y 12. Romanos. There you go. Romanos 7 y 12. There you go. Este es el libro de Romanos, capítulo 7 y versículo 12. Ajá. De manera que la ley a la verdad es santa. La ley es santa. El mandamiento santo, Ajá. justo y bueno. So, si queremos ser hombres y mujeres justos, tenemos que guardar el mandamiento. Lee versículo 14. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, Ajá. mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora, si queremos ser hombres y mujeres espirituales, tenemos que estar guardando las leyes de Dios, los mandamientos. Regrésate a 1 Juan 3. ¿Dónde estábamos? 3. Lee versículo 7. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que hace la justicia es justo como Él es justo. Lee. El que practica el pecado Ajá. es del diablo. Es bien simple. Aquí dice, si uno practica el pecado, ¿es de quién? Es del diablo. Es simplemente, si uno está en las cosas del mundo, ¿verdad? En el pecado, tu padre es el diablo. Tú eres del diablo. Ese es tu espíritu. Lee. Porque el diablo peca desde el principio. Ajá. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Lee. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. So, si tú eres nacido de Dios, eres hijo de Dios, no practicas el pecado. ¿Cuál es el pecado? Bríncate versículo 4. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Ajá. Pues el pecado es infracción de la ley. So, el cometer pecado es quebrar las leyes de Dios. Así es. Dios dice, si tú eres un hijo de Dios, tú no vas a quebrar las leyes. Lee. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ajá, no quiebra la ley. Porque la simiente de Dios permanece en él. Porque la simiente de él mantiene en él. Lee. Y no puede pecar. Y no puede pecar. ¿Por qué? Tiene el espíritu igual de Cristo, es nacido del Señor, fue elegido desde el principio, porque hay muchos que fueron elegidos desde el principio. No todos
how do you say it? Destinados. There you go, destinados a arrepentirnos. Muchas de nuestra gente va a tener que morir. Lee. Porque es nacido de Dios. Ajá. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Lee. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ajá, ¿no qué? No es de Dios. Lee. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Que nos amemos uno al otro. So, el amor que nuestra gente miran, que le enseñamos a la gente cuando andamos enseñando en las calles, cuando estamos dando estas clases, este es amor verdadero. Este es el amor que odian. ¿Saben qué? Están odiando en realidad a los hijos de Dios. Si están odiando a los hijos de Dios, ellos son los hijos del diablo. Tienen que entender, esto es simple de entender. ¿Ok? Porque bríncate el libro de Juan 10. Bríncate el libro de Juan 10. Juan 10, vamos a leer del 25 al 29. Este es el libro de Juan, capítulo 10, versículo 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo Lee versículo 24. Versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: Ajá. ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Sabemos que habían muchos judíos que no creyeron en él, pero habían muchos que también creyeron. Pero estos estaban dudando en Cristo y le estaban haciendo preguntas y le hicieron esta ley. Si tú eres el Cristo, Ajá. dísnoslo abiertamente. Él dice, si tú eres Cristo, ¿por qué no nos dices? Díselo para que todos sepan, lee. Jesús le respondió: os los he dicho y no creéis. Él dice, ya les dije. Yo ya les dije que soy el Cristo y no lo creen, lee. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Cuáles son esas obras? Él estaba sanando a los enfermos, levantó a los muertos. Esa es la manera que él estaba proclamándose el Cristo. Pero él dice, pero no creen estas obras que hago por parte del Padre. Lee. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, Ajá. como os he dicho. Esto está pesado. Él dice, pero estos eran judíos de la nación de Israel. Pero él dice, ¿saben qué? Ustedes no creen porque no son de mi oveja. Quiere decir que Cristo tiene a unos entre medio del pueblo de Israel que sí son los creyentes, sus ovejas. Entre eso también hay incrédulos. Lee. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas, él dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Ajá. Y me siguen. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen. Cristo no estaba ciego. Él tenía a mucha gente a su alrededor. Pero él sabía quiénes eran los incrédulos y cuáles eran los que en realidad creían en su nombre, creían en el evangelio que él traía. Lee. Y yo les doy vida eterna. Y él les va a dar vida eterna. Lee. Y no permanecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ajá. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Ajá. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie puede arrebatar de la mano del Padre, ¿verdad? Lo que son de Cristo. Porque acuérdense, él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Vete al libro de Mateos 4. Miren este ejemplo. Mateos 4, versículo 18. Este es el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 18. Ajá. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Cristo caminó por Galilea, miró a estos hermanos. Ellos eran pescadores, estaban pescando. Lee. Versículo 19. Y les dijo, venid en pos de mí, Ajá. y os haré pescadores de hombres. Él les dijo, ustedes síganme a mí, vénganse para acá. Y los voy a hacer, ¿qué? Pescadores de hombres. Ellos iban a ir a pescar, a rescatar al pueblo de Israel. ¿Qué hicieron ellos? Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Es lo que dice, ellos instantemente lo siguieron a él. Son los seguidores de Cristo, sus verdaderos ovejas, hijos, van a seguirlo a él.
Ok, no van a estar ahí dudando y pensando sí o no. No, van a dedicarse a Él. Ok, vete al libro de Juan 14. Por eso no nos podemos poner tristes, ¿verdad? O decir, ay, qué lástima que estos no creen. No, porque sabe que esta no es para todos. Esta palabra no es para todos. Hay una gente elegida allí que sí van a oír. Nuestro trabajo es de nomás predicar. Al que caiga y al que siga, bueno, esos son los que son llamados. Entonces nosotros aventamos la red y el Señor se encarga de meter a los peces. Muy bien. Damn, great example. Ahí está. Vamos. Versículo 1. ¿Cuál te pedí? Juan 14. 12. Este es el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Él dice, el que cree en Cristo, las obras que Él hace, esas mismas obras va a hacerle. Y aún mayores hará. Y aún más mayores. Imagínese todo lo que hizo Cristo. Estábamos hablando del poder que vamos a recibir con Él cuando regrese. Vamos a hacer grandes cosas, hermanos y hermanas. Por eso sabemos los que están en la iglesia cristiana católica, esos pastores, no son esos hombres. Ellos están ahí nomás sentados en una iglesia, no están mundial como nosotros lo estamos haciendo. Sí, hay iglesias que se encuentran en diferentes partes del mundo, pero no están haciendo las obras que nosotros estamos haciendo en las partes. Acuérdese, nuestras obras son tan impactantes ahorita que hasta el país de Francia han censurado a Israel unido en Cristo. Han querido censurarnos. Dicen que allá no podemos predicar, no nos podemos proclamarnos Israel unido en Cristo, israelitas. No podemos tener reuniones porque saben que esta palabra es fuerte. Pero ¿por qué no han hecho esto con las iglesias cristianas o católicas que han estado ahí por cientos de años? Porque saben que el Espíritu del Señor no está allí. ¡Aleluya! Literalmente están impidiendo que uno obedezca a las leyes de Dios. Ajá. No podemos usar franjas, no podemos congregarnos, no podemos decirnos shalom el uno al otro, que son todas las cosas, muchas de las lecciones y mandamientos que el Señor nos manda a cumplir. Están diciendo, no queremos que ustedes sigan la Biblia. Ajá. Muy bien. Ok, regrésate. Versículo. O sigue leyendo, perdón. Sí, Juan 14 y 12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. Y aún mayores. Porque yo voy al Padre. Ok, bríncate al libro de Juan 6. Juan capítulo 6. Vamos a leer versículo 64. Este es el libro de Juan, capítulo 6, versículo 64. Ajá. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay muchos que no creen, acuérdense. Cristo andaba enseñando por los... Cristo andaba enseñando, right? Pero entre medio de ellos, aquí dice, hay muchos de ustedes que no ¿qué? Que no creen. Lee. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Cristo sabía quiénes eran sus ovejas. Cristo sabe cuáles eran los verdaderos hijos de Dios y los hijos del diablo. Lee. ¿Y quién le había de entregar? ¿Y quién qué? Le había de entregar. Aquí Cristo desde el principio, Él sabía quiénes eran sus verdaderos creedores y los que lo iban a entregar. Ok, lee. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ajá. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Ve lo que dice? Porque habían muchos discípulos, no nomás los 12, ¿verdad? Pero habían muchos. Y cuando Cristo hablaba así, Él hablaba bien claramente. Él no le importaba las emociones de uno, los sentimientos. Muchos, Él dice, mire, hay varios de ustedes que no creen en mí, son del diablo. Así Él les hablaba. Y por eso muchos quedaban insultados. Ay,
¿por qué habló así? Dice Mejor acá- me voy. Dice acá, hasta quién le había de entregar. Sabía que Judas lo iba a entregar. Y estaba entre ellos también. Muy bien. Lee. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ajá. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que Simón, perdón. Simón Pedro le dijo, Señor, tú tienes palabra eterna, lee. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, Ajá. el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Léelo bien, léelo otra vez. No os he escogido yo a vosotros los 12, Cristo, él dice, yo los escogí a ustedes, lee. y uno de vosotros es diablo. Cristo no era tonto. Él sabía que cuando escogió a estos 12, incluyendo a Judas, él sabía que él lo iba a entregar. Pero ¿sabe qué? Cristo sabía que él tenía un trabajo de hacer y Judas era parte de ese trabajo que se iba a tener que hacer. Lee. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era al que iba a entregar y era uno de los 12. So, Cristo, él sabía quiénes eran sus escogidos y quiénes los iban a entregar. Él sabe, igualmente ahorita. Nosotros no sabemos. Nosotros nomás estamos haciendo el trabajo que podemos hacer. Por eso él dice que tenemos, él dice que, ¿cómo dice? Él dice que lo tenemos que buscar fielmente. Y nosotros no sabemos, pero tenemos que hacer el trabajo día tras día tras día. Porque no sabemos si vamos a ser los que vamos a ser salvados, ¿verdad? Ahí está. Bríncate al libro de Juan 17 y 12. Este es el libro de Juan, capítulo 17. Estaba pensando en lo que estaba pensando, que dice que somos profitable servers. Eso estaba pensando. Si lo tienes, búscalo. Unprofitable. Si no, está bien. Lee esto. Este es el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. A los que Cristo le dice al Padre, a los que tú me diste, yo los guardé. Lee. Y ninguno de ellos se perdió, Ajá. sino el hijo de perdición. ¿Sino el qué? El hijo de perdición. Él dice, lo que tú me diste no se han perdido, sino el hijo de perdición. Lee. Para que la escritura se cumpliese. ¿Quién es ese hijo de perdición? Está hablando de Judas, porque la escritura tenía que ser cumplida, de que Cristo tenía que ser dado, tenía que ser betrayed. Así es. Betrayed, Something traído, something like that. betrayed, Damn. in Spanish. Ajá. Traicionado. There you go, oh my God, I had it. Estaba allí. So, la escritura, la profecía estaba escrita que iba a tener que ser traicionado. Ok, lees otra vez, una vez más. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Ajá. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, Ajá. sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Para que la escritura se cumpliese. Dame a Romanos 9. Romanos 9, vamos a comenzar versículo 6. Este es el libro de Romanos, capítulo 9 y Perdón. Lee. versículo 6. Vamos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Léelo una vez más. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos que descienden de Israel son israelitas. ¿Por qué? Porque hay muchos entre ellos que son, como leímos de Judas, ¿verdad? Judas era ¿qué? Un traidor. Había muchos traidores. Otro ejemplo, Macabeos. Así es. Primer Macabeos. Ok, no solo porque uno es un israelita, es, ¿verdad? Es Israel. 11. Vamos a leer 1:21.
Este es el primer libro de Macabeos, capítulo 11 y versículo 21. Ajá. Entonces, ciertos hombres impíos que odiaban a su propio pueblo se fueron hacia el rey. Ciertos impíos que odiaban a su propio pueblo, esos que odiaban a su propia gente, estos eran israelitas. Ok, este es durante el tiempo de que los griegos comenzaron a tomar reinos sobre todas las gentes. Ok, solo israelitas eran perseguidos. Léelo otra vez. Entonces, ciertos hombres impíos que odiaban a su propio pueblo se fueron hacia el rey. Ajá. Y le dijeron que Jonatán había sitiado la torre. Ajá. De la cual, cuando él escuchó, se enojó inmediatamente, se puso en marcha y llegó a Tolemaida. Era todo, es todo. Habían incrédulos entre Impíos y incrédulos. y incrédulos entre el mismo pueblo, ¿verdad? Regrésate. Romanos 9 y versículo 6. Ajá. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Eso él dice, no más porque son descendientes de Abraham, ¿verdad? Son hijos, sino en Isaac será llamada ¿la qué? Descendencia. Descendencia. Ok. Podemos ir a otros versículos como a Génesis 21, pero vamos a cortar un poco. Nos explica la promesa que se le fue dada, fue pasada de Abraham, Isaac a Jacob. Okay. En eso, déjame ver esto. Isaías. Sí, vamos a leerlo, asumirlo. Con esto lo podemos sumir. Isaías 29 y 22. Este es el libro de Isaías, capítulo 29 y versículo 22. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido. Ajá. Porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre. Ajá. Y santificarán al santo de Jacob. Ajá. Y temerán al Dios de Israel. Y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. So, aquí nos está enseñando que los elegidos de entre Jacob, Israel, ¿verdad? Como aquí dice, quien redimió a Abraham por parte de la casa de Jacob. Ok, porque la la promesa fue pasada a Jacob. Regrésate. Romanos 9 y versículo 8. Ajá. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ajá. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ajá. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre. Ajá. Pues no había una nación, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Ajá. No por las obras, sino por el que llama. Ok, es todo. So, aquí hay mucho, pero por parte del tiempo que no tenemos, no vamos a ir a todo. Pero versículo 11, léelo otra vez. Pues no habían aún nación, ni habían hecho aún ni bien ni mal. So, esto está hablando conforme de la promesa que fue dada desde el principio en Génesis capítulo 25. Agárralo bien rapidito. Génesis 25, versículo 21. Este es el libro de Génesis capítulo 25 y versículo 21. Ajá. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, ajá, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Ajá. Y fue a consultar a Jehová. So ella dijo, hay una gran batalla en mi vientre. Lee. Y le respondió Jehová,
2 naciones hay en tu seno. Él le dijo, hay 2 naciones en tu seno. Por eso hay una gran batalla. Lee. Y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. Ajá. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Regrésate. So, esta es una historia hablando de Jacob y Jacob y Esau. Jacob y Esaú. Sí, Jacob y Esaú. Romanos 9 y versículo 9. Porque la palabra... No, lee 11 de nuevo. sí. Romanos 9 y versículo 11. Pues no habían aún... Lee nación. versículo 8. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Por qué? Porque sabemos que de Abraham, de ahí salieron más hijos, ¿verdad? Y también de Isaac, pero la promesa se fue a Jacob. Solamente por eso. All right, hey, eso es todo por hoy. Hey, toda alabanza. Pues ya. Todas alabanzas al más altísimo. Buena clase, buen tema. Hey, ¿qué tenemos de Anuncios. anuncios? La Biblia en Fuego, váyanse a la aplicación de Clubhouse para que vayan a hacer preguntas. Si escucharon algo hoy de lo que no están de acuerdo o tienen alguna pregunta, ahí pueden hacer sus preguntas y con paciencia se las contestamos. La Power Hour Plus cada miércoles con el diácono Yahshua a las 7 p.m. de tiempo pacífico. Si tienen parientes que ustedes quieren compartir algo y no hablan español ellos, el diácono habla en inglés. Tenemos Reino del Norte bilingüe. Israel Unido en Cristo en IUIC TV. Ahí pueden bajar esta aplicación en sus televisiones y hay una librería grande de diferentes clases que pueden estudiar. How do you say shout out in Spanish? ¿Cómo se dice? Saludos. Okay. Saludos. Hasta creía que había otro. No hay traducción directa. Bueno, saludos, grito, ¿verdad? Un shout out para el liderazgo, diáconos, capitanes, obispos, oficiales que día tras día se dedican a enseñar y dar esta palabra que en realidad nuestra gente necesita para poder, llegar a Cristo. Right? Bueno, con eso los dejamos, hermanos y hermanas. Shalom, Altísimo Cristo los bendiga. Shalom. Dale, somos la sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglos ocultaron al rostro del hombre que no va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar. Aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más. Profeta causando problemas, a tu pastor charlatán. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada, víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio enseñada. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. Despierta, 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 que Cristo tu nombre llama. Despierta, 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 regresa pa' tu identidad. Despierta, 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 tú eres santo y especial. Profetas enseñan en todas esquinas, tu herencia ahí aprenderás. Mi gente toda sigue dormida y es tiempo de levantar. Dios fue que nos tiró la herida, pero Él también nos va a sanar. Él fue que nos tumbó pa' abajo, Él también nos quiere elevar. Cuando Cristo Moreno regrese, con espada y furor va a llegar. Las naciones se hicieron unidas, ellos solo traman nuestra destrucción. No quiere que andemos arriba, por eso el pecado fue el que nos bajó. Regresa las leyes y los mandamientos, tu puesto arriba está mejor. Real sacerdocio, mi gente latina, somos Israel, la nación que escogió. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada, víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio enseñada.
El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. They float and fly out of the drugs. They put guns in all of our hoods. They instigate